LTC Podcast presenta Desde Humanidades. El aprendizaje de otros idiomas como encuentro con el mundo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Desde Humanidades. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Galo y actualmente soy decano de la Facultad de Humanidades. El día de hoy tenemos un interesante espacio para dialogar sobre el aprendizaje de los idiomas. Contamos con la presencia de expertos en el área de enseñanza y aprendizaje de los idiomas. Quédense porque será un podcast muy interesante. Le doy la bienvenida a Julia y a Luis Eduardo. Es un gusto que nos acompañen. Les presento brevemente a cada uno. Julia es profesora de mandarín con más de 7 años de experiencia en la enseñanza del idioma como lengua extranjera. Actualmente forma parte de la misión Taiwán en Guatemala y enseña en distintos programas en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad Rafael Landívar, el Comando Superior de Educación del Ejército y la Escuela Oficial Urbana de Niñas República de China. También ha impartido clases en Taiwán, en México, España y ahora en Guatemala. Y su enfoque docente va integrado con elementos culturales. Es graduada de la Universidad Normal de Taiwán con especialización en la enseñanza del idioma mandarín como lengua extranjera. Además, es docente nuestra en la Universidad Rafael Landívar los días sábados para quienes estén interesados. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. Y ahora me permito presentar a Luis Eduardo. Luis Eduardo es exalumno de esta casa de estudios del área de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Luis Eduardo. Correcto. Es cofundador de la Academia de Idiomas Limba, aquí en Guatemala. Es maestro de diferentes áreas. Ha enseñado el idioma francés. Tiene una especialización en investigación científica, un posgrado en investigación cualitativa, es licenciado en Relaciones Internacionales, como ya lo habíamos mencionado, y tiene un diplomado sobre Derecho Internacional Humanitario. Luis Eduardo sabe los siguientes idiomas: español, francés, inglés, italiano, alemán, árabe. Y además, como datos curiosos de Luis Eduardo, pues es montañista, barista, karateca y arquero. Y hago la salvedad de arquero de tiro de arco y no arquero de fútbol, ¿verdad? Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias. Pues es un gusto contar con la presencia de ambos y pues iniciemos nuestra conversación. Quizás la primera pregunta es, ¿por qué es importante o ven necesario el aprendizaje de otro idioma más allá del idioma materno? No sé, Julia o Luis, ¿quién quiere iniciar? Bueno, mucho gusto. Pues para comenzar, los idiomas son importantes en distintos factores. Más que todo cuando estamos aprendiendo un idioma, a nivel intelectual el cerebro se desarrolla de diferentes maneras. A nivel social, el ser humano empieza a interactuar de diversas formas y comienza a conocer más culturas, a conocer más sobre los idiomas. A nivel profesional uno se involucra también en diferentes áreas de trabajo, o a nivel académico uno empieza a conocer también diferentes temas de literatura, diferentes temas de interés que amplían muchas veces la perspectiva de los idiomas. Muy bien, gracias, Luis. Julia, ¿tú quisieras comentar algo al respecto? Sí, para estudiar más idiomas, por supuesto, puede tener como más oportunidades para estudiar o trabajar, pero para mí, para saber
otro idioma es como tener un nuevo cerebro. Es como la misma cosa si pensás en diferente idioma para salir diferente. Sí, pues poco a poco tú te vuelves como más flexible. ¿Flexible? Sí, sí. Sí, flexible, sí. Y la otra cosa es que hoy en día tenemos tenemos demasiada información por internet y tal vez como videos, noticias de otros países y con estos, si entiendes el idioma original, no necesitas traducción. Es que a veces si la información que veamos es como después de traducir, a veces ya fue ajustada por El traductor simultáneo. traductor, sí, o con los medios. Pues entiendes mejor si lees en el idioma original. Gracias por sus aportes y veo que hay muchos beneficios a nivel cerebral, ¿verdad? Y a nivel cultural. En ocasiones, alguien que empieza a aprender un idioma lo ve como difícil, complicado. A veces se intenta una y otra vez y no se aprende. Yo les pediría que nos contaran alguna experiencia grata o algo bonito e interesante que despierta el aprendizaje de un idioma para aquellos que quizás en alguna ocasión han tenido dificultad o no se animan o le tienen miedo. Contémosles algo grato, algo interesante, novedoso, que se ha dado a partir de que ustedes han aprendido otro idioma. Pues si quieren ahora empezamos contigo, Julia. Sí, es que el segundo idioma de hoy es inglés, pero en Taiwán el inglés es una materia ¿Obligatoria? Obligatoria, muy bien, okay, obligatoria sí. Para todos los estudiantes, pero la mayoría pueden pasar los exámenes, pero si quiere que hablar o quiere escuchar inglés es un poco más difícil, porque pues, pero empecé a escuchar las canciones en inglés desde secundaria y me encantan mucho. Esa es como el año 2010, algo así, es como Lady Gaga, Taylor Swift sí. O Justin Bieber, esos, sí, tan famosos, sí. Y escuchaba las canciones todos los días y buscaba las palabras que nuevas en las letras y también me gustaba cantar juntos con las canciones y después de un tiempo me di cuenta que mi vocabulario y mi pronunciación es mucho más mejor que mis compañeros. Entonces, al terminar el podcast, podríamos hacer un karaoke. No, okay. Yo sí me apunto. Okay. Muy bien, Luis. Algo que nos quisieras contar, interesante, novedoso. Sí, claro. Y bueno, en el aprendizaje siento que también no es solamente del aula y muchas veces pues uno dice aprendemos solamente en el aula, pero también me quedo con la idea en que el aprendizaje del idioma es también afuera, es en el exterior y tenemos amigos o conocidos con quienes podemos compartir espacios de idiomas. Y me quedo con unas experiencias que tenía con compañeros que venían de intercambio y con ellos unos hablaban inglés, otros italiano, otros francés, unos árabe y teníamos el espacio de compartir y entonces ¿en qué idioma hablamos? Entonces aprendí tanto vocabulario con ellos al mismo tiempo en que uno hablaba con ellos
y compartía unas palabras y aprendía el vocabulario en inglés, de italiano, y entonces la convivencia misma nos hacía aprender más del idioma, incluso tanto de cultura como de nuevas expresiones o incluso malas palabras que a uno pues le interesa aprender también, ¿no? Y que son parte del vocabulario importante porque pues no hay que dejarlo de lado, ¿no? Pero esas experiencias con personas que son fuera del área nos ayudan y fortalecen ese aprendizaje del idioma. Ojalá nos motivemos al aprendizaje de otros idiomas con estas experiencias que nos van contando Julia y Luis. Estamos en una universidad donde formamos profesionales y ya ustedes nos han ido anticipando la importancia de aprender otros idiomas. ¿Qué puertas se le abre a un profesional cuando aprende otro idioma? ¿O por qué es importante aprender otros idiomas como parte de la formación profesional en una universidad? Perfecto, yo me quedo con una idea que mencionó Julie, que es abrir la mente y abre muchas puertas, y en el sentido profesional es de recordar que un idioma es una nueva historia, es una nueva vida. Entonces, hablar un idioma no es solamente traducir, sino abrirse a aprender de una cultura, de hacer una vida nueva. Y entonces, cuando uno está a nivel profesional, uno comienza con un idioma y tiene una nueva vida. Si en español uno puede trabajar, puede estudiar, puede vivir el amor, vivir experiencias de amistades, en otro idioma se aprende eso y es otra nueva vida. Entonces, un idioma más es tener una vida extra en otro idioma y lo vive uno de una forma diferente. Eso es algo importante. Y de esto que decías, pensando también a nivel profesional, hay palabras también como muy técnicas, dependiendo de la disciplina que uno estudie, ¿no? Pienso el idioma en los negocios, el idioma en ingeniería. ¿Has tenido esa experiencia o te ha tocado tener que aprender algunas palabras específicas? Sí, en mis experiencias, por ejemplo, podría decir que a veces he tenido incluso estudiantes que son de mecánica. Y bueno, yo nunca en mi vida voy a usar palabras de mecánica, entonces me quedo muchas veces atónito con las palabras, porque aprendo yo también incluso de nuevas cosas. Por ejemplo, de carros, a todo tipo de vehículos. Aprendo vocabularios incluso de pequeñas tuercas o algo tan pequeño y simbólico, pero se aprende algo nuevo. ¿Y tú, Julia, qué nos compartes respecto a ese tema? Es como creo que para saber otros idiomas, puede conocer las cosas más rápido y más directamente. Por ejemplo, las reuniones o hacer negocios, podemos entender más rápido y mejor. Y hoy en día, muchas pensan que, tenemos AI como IA. Inteligencia artificial. Okay. Tenemos IA porque todavía tenemos que aprender los idiomas, pero creo que el idioma no solo es una herramienta sobre las palabras, es para entendernos, comunicar mejor, pues con esas como aplicaciones o IA puede ayudarte con la información, pero no pueden para construir las relaciones entre personas. Uh-huh. Ese tema es interesante, ¿verdad? No, porque siempre está en debate, ¿verdad? Si la inteligencia artificial va a sustituir a las personas, y tú nos haces ver ese punto, ¿verdad? La interacción entre personas siempre es vital, siempre es importante, más allá de la inteligencia artificial. Cuando uno habla de idiomas, y Luis Eduardo vimos que habla muchos idiomas, es interesante ver que en diferentes idiomas no hay traducción exacta para todos los idiomas, o no hay la palabra que se puede vincular directamente con el idioma. ¿Tenés alguna experiencia de esas? ¿Y qué implica esa experiencia de no poder traducir literalmente de un idioma a otro?
Bueno, claro, siempre lo pongo en esta perspectiva. Cuando uno encuentra una palabra que no tiene traducción, es como ese sentimiento al cual uno no le encuentra una respuesta. Es como explicar el amor o algo así, tan profundo, tan diferente que uno realmente no comprende de otra forma. Y rescato una palabra que aprendí en árabe bueno, se dice al-ikhlas, y esta palabra significa sinceridad. La traducción más exacta sería sinceridad, pero no es tan taxativa como esa palabra. Es más un sentimiento puro, de pureza hacia los demás, de servicio. Y lo comparo un poco como esa palabra de magis, que incluso se usa aquí. Sí. El magis es una palabra de servicio, de amor hacia los demás también, pero también es difícil de explicar, algo así, ¿no? Entonces es algo tan difícil de explicar, pero es muy bonito al mismo tiempo en que uno no tiene explicación, lo vive en el idioma o lo expresa de una forma en el idioma. Es algo. Julia, ¿tú tienes algún ejemplo? ¿Quisieras comentar algo sobre esto? Creo que tenemos un montón porque, como se dice, la cultura de nuestra cultura y español, es como en diferente mundo. Ok, tengo una palabra aquí, se dice 缘分. Esta palabra quiere decir que las personas o las cosas que encuentras en tu vida no llegan por suerte. Es una cosa que ya estaban destinadas. Sí, por ejemplo, si conocer a alguien trabajar o como... Una pareja. Una pareja. Sí, eso también, o tal vez no es persona, tal vez como un libro en la librería, o como hoy aquí estamos comenzando aquí, también es un tipo de 缘分. Y al revés, por ejemplo, si después de entrevista y no obtener este trabajo, tal vez no es que... tal vez no es tu culpa, tal vez es que no tenían 缘分entre tú y este trabajo. El trabajo no era para ti, lo diríamos así. Sí. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Pues para esa cosa, 缘分, se dice que es limitado. Solo puedes conocer cierta cantidad de las personas o esas cosas en tu vida, pues tenemos que valorar cada encuentro. Interesante. Yo me voy quedando con una sensación, cada idioma refleja una cultura. Y hago la reflexión interna, ¿verdad? Para comprender otra cultura o para comprender a otro o a otra, a veces es importante, o no diría a veces, es importante y necesario comprender el idioma y la cultura que hay detrás, y eso provocaría mejores relaciones y nos haría más humanos. ¿Creen que el aprendizaje de otros idiomas nos ayuda a valorar otras culturas y a tener mejores relaciones humanas? Sí, en definitiva. En realidad, aprender un idioma es cruzar una frontera sin necesidad de tener un pasaporte. Es prácticamente poder hacer una línea más allá de eso que tenemos y salir de esa línea. Y lo creamos de esa forma. En realidad es un idioma, nos hace conocer más allá una cultura y eso es un nuevo mundo. Entonces es importante para valorarlo desde distintas formas, tener el contacto con algo más que tenemos siempre, pero salir de esa burbuja tal vez con un idioma nuevo. Y es importante tenerlo en cuenta siempre. ¿Tú sientes que cuando has aprendido otro idioma, no solo aprendes el idioma, aprendes también la cultura? Y al aprender la cultura, aprecias más a las personas con las que te vas a relacionar.
Ah, ok. Sí, claro. Sí, sí. Es que para conocer, porque es muy fácil para viajar, como tomar autobús, tomar avión a otros países y conocer otra cultura, pero si hablan su idioma, no solo pasar. No solo puede como ir a estas puntas turísticas, también puede, por ejemplo, ir a un comedor y hablar con el jefe. Sí, puede saber su historia, puede saber qué recomienda ellos. Ok, muy bien. Yo quería preguntarles, hablábamos antes de iniciar el podcast que vivimos en un país, en Guatemala, donde tenemos muchos idiomas de pueblos originarios. ¿Creen que es importante el aprendizaje de estos idiomas de pueblos originarios? ¿Qué valor le dan? ¿Por qué es importante aprender los idiomas de los pueblos originarios de Guatemala? O de Mesoamérica, porque no es solo Guatemala, ¿verdad? Es de Mesoamérica. Bueno, no recuerdo el dato. 22 idiomas de origen maya, si no estoy mal, y después está el Xinca, el Garífuna y el español castellano, ¿no? Y bueno, esta es una riqueza que pocos países pueden presumir y en realidad es un tesoro, porque tener un idioma más en un país en este contexto es vivir una cultura extra, vivir algo más. Y muchas veces se ha hecho de lado la importancia de estos idiomas. Culturalmente los dejamos de lado porque no son tan necesarios quizá, o porque no son parte de nuestro vivir. Pero si nos pudiéramos acercar a estos como un tesoro, como algo que pudiéramos usar para contactarnos o generar empatía con otras personas, pienso que sería genial, porque es algo que tenemos la oportunidad de hacer. Y aquí en Guatemala yo exhortaría a todos los estudiantes de otros idiomas que se interesen también por un idioma local. A mí me encanta el quechí y es uno de mis retos. Quiero aprender quechí, eso es uno de mis retos de vida. Pero tengo que hacerlo, ¿no? Y ahí está el primer aspecto. Tengo que iniciarlo. Tengo que encontrar a alguien que también me ayude a aprender este idioma y usarlo para vivir. Y convivir con estas personas, que es otro mundo, ¿no? Uts. Uts. Les dejamos la invitación que nos hace Luis Eduardo y la importancia y el valor que tienen los idiomas de los pueblos originarios. Julia, ¿tú quisieras decir algo sobre ese tema? En Guatemala hay muchos idiomas mayas y de hecho mandarín es uno de idioma chino. Tenemos muchas como dialectos. Ajá. Y por ejemplo soy de Taiwán, también hablo taiwanés, este idioma que como hoy en día más gente quiere aprender ese idioma porque ahora nosotros en la escuela aprendemos mandarín y también en los libros, en las noticias hablan mandarín, pero hay taiwanés que es el idioma que hablan nuestros abuelos. Sí, pues estas es como para conectar nosotros con esta tierra, también nos conecta con nuestros abuelos, con la historia. Gracias, Julia. Y que esa fue una pregunta que improvisamos un poco y entonces Julia ha tenido que utilizar los 2 cerebros o 3 que tiene dentro para traducir la verdad. Quizás para ir terminando y cerrando, ¿qué invitación final, qué motivación le darían a la gente que nos sigue en este podcast para motivarles al aprendizaje de diferentes idiomas? Bueno, yo le diría a todas las personas que se les hace la cordial invitación. Realmente aprender un idioma es vivir el otro idioma, es vivir en esa cultura. Y yo diría
que más allá de solamente enfocarse en la dificultad de un idioma, más allá de ver que un idioma puede ser complicado, por ejemplo el mandarín o el árabe, que nos ponemos, wow, eso nunca los podría aprender, pienso que es importante retarse a uno mismo a aprender, pero también valorar que uno puede aprender a vivir más allá de lo que uno tiene. Y esa reflexión también va para la vida. Es algo que nos hace salir de la única experiencia que podemos vivir en un idioma, porque conocemos a más personas, porque conocemos más lugares. Y tan bonito ir a otro país y conocer a otra persona y comunicarse en ese idioma, y hasta podemos tener una amistad con esa persona. Entonces es realmente algo fascinante que no podemos dejar de lado. Entonces yo me quedaría con aprender un idioma, y que el idioma no es una barrera, es algo que es un puente que si uno no lo ha estudiado, no lo ha utilizado, pues se está quedando atrás del lado del puente, pero hay un puente que te lleva a un mundo diverso, y eso hay que cruzarlo. Ok, yo quizás para ir concluyendo, si les dijeran alguna frase motivacional final a quienes nos están siguiendo o escuchando o viendo, pero en el idioma que quieran. Bueno, yo me quedaría con esta frase que me gustaría decirla en francés prácticamente para que ustedes puedan verlo. Y dice: l'accent étranger est la musique du courage de quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il veut apprendre. Y es como decir que es la música, el acento extranjero, para que no se preocupen por el acento, que si no es perfecto, que es el acento extranjero, una música de alguien que tomó el coraje de salir adelante y aprender y retarse. Salir de esa zona de confort. Y está bien. Gracias, Luis. ¿Julia? Sí, primero creo que para aprender idiomas tiene que sentir logros. Por ejemplo, cuando enseñaba mandarín en Taiwán para los extranjeros, mis alumnos siempre dicen con mucha emoción que puedo pedir comida en mandarín, o entendí este video, pero sin letras, ¿cómo se dice? Sin subtítulos. Sin títulos, muy bien. Sí, esos momentos motivan mucho. Sí, y aquí compartió, sí, gracias. Compartió una palabra en mandarín, decir 加油, es como para ánimos, go, go, go. Pero esas palabras dice que para añadir, para poner más gasolinas. Es como 2 carros para añadir gasolinas para todos. Para esas. todos. Energías. ¿Cómo? Energías. 加油. 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 Bien. Pues bien, no me queda más que agradecer a Luis Eduardo y a Julia por haber estado con nosotros. Agradecer también la presencia de ustedes por habernos escuchado, acompañado. Esperamos que les haya sido de utilidad este podcast en torno al aprendizaje de los idiomas. Nos vemos en el próximo episodio. Desde Humanidades es un podcast producido por el Laboratorio Tecnológico de la Comunicación, LTC, de la Universidad de Rafael Andívar. Conducido por Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades.